Bueno, yo también quería saludar a todos y les quería decir que con esta presentación esperamos poder presentar el reglamento de una forma un poquito más cercana, no tan, digamos, de libro como normalmente uno se lo encuentra cuando lo descarga. Así que vamos a ver si de esta forma va a ser un poquito más fácil para todos entender los detalles y los cambios de este año. Bueno, decidimos hacer la presentación pues aplicada a la vida real, contándolo pues como en un día de competencia. Entonces, lo primero es la llegada a la sede, lo segundo es la preparación para la prueba, lo tercero es la salida, lo cuarto la prueba y lo quinto la clasificación. Si bien los cambios principales de este año están en el punto 4 y 5, pues los otros tres primeros puntos nos parecen igual importantes de recalcar. En el primer punto queremos recalcar de que cada uno sea muy consciente de la salud de su caballo, tanto en su finca como cuando viene a la carrera, y estar seguro del estado de salud del caballo cuando viene a una carrera, pues porque puede verse afectado todo el resto de los competidores. Si son carreras de larga distancia, el día de la llegada, que normalmente es el día anterior, es muy importante identificarse con los veterinarios si ya están por ahí, sino con los organizadores de la carrera, para que todos puedan revisar la documentación, el pasaporte siempre al día y pues que todos sepan qué caballo está llegando, que sepa que ese sí es el caballo con esa documentación. Y queremos recalcar que los caballos que vienen sin pasaporte, que vienen con una guía de movilización, necesitan una serie de requisitos que los pone el ICA, no los pone la Federación de Colombia en sí. Y esos requisitos es la certificado de anemia infecciosa al día, vacunación contra influencia equina con vigencia no mayor de 120 días y también la vacunación contra encefalitis equina vigencia no mayor de 2 años. Queremos recalcar que si uno viene con pasaporte, el tema de encefalitis no es obligatorio según qué altura, pero si uno viene con la guía del ICA, sí es una cosa obligatoria. Así que ahí motivamos a todos para que si se federen, saquen los pasaportes, porque es una cosa que facilita muchísimo ya solo el movimiento del caballo y está claro que tiene otros beneficios. Bueno, la preparación para la prueba, el día antes en las carreras que son de largas distancias o los minutos antes de la salida, sabemos que tenemos una pequeña reunión técnica en donde lo más importante es que el juez revise el equipamiento del caballo y sobre todo los equipos que estamos llevando. Es claro pues que tenemos que tener un casco obligatorio, que el tacón de las botas que estemos usando tiene que ser de mínimo 12 milímetros, o si no, pues tener estribos cerrados en la parte frontal, que están prohibidas las fustas y las espuelas, y las riendas corredizas o francesas. La salida en las competencias de un solo día siempre se va a realizar de un método de salida en masa. Si son carreras de varios días, al día siguiente se hace una segmentación de jinetes dependiendo de la hora de la llegada al día anterior. Y aquí queremos repuntar a todos que desde el momento en el que se da la largada, todos deben salir en un tiempo de 15 minutos después de ese tiempo oficial. Después de 15 minutos no se puede salir y uno pasa a ser descalificado. Vamos a dividir en distancias de los tramos y tiempo de descanso en el. Entonces, en esta nueva parte del reglamento y sobre todo por el software que vamos a estar implementando, es muy importante que empecemos a distinguir la palabra tramo de etapa. La etapa va a incluir el tiempo de recuperación y el tiempo del descanso, o sea,
el tiempo que se demora el caballo recuperando y los 40 minutos o 35 minutos de descanso obligatorio que siempre tenemos, mientras que el tramo va a ser solo el tiempo que uno está fuera de la base. Entonces, ningún tramo puede ser mayor de 40 kilómetros y ninguno puede ser más corto de 20 kilómetros. Como ya sabemos, cada tramo tiene un tiempo de descanso obligatorio en la mitad, que se llama hold time. Por un cambio, pues este año en el reglamento internacional, por cada kilómetro recorrido tiene que haber mínimo 1 minuto de descanso obligatorio. Es decir, si son 35 kilómetros, el tiempo de descanso mínimo tiene que ser de 35 minutos, salvo en los chequeos veterinarios donde haya una reinspección obligatoria, que tiene que ser mínimo de 40 minutos, y los caballos tienen que ser presentados al chequeo veterinario 15 o 10 minutos antes de salir. Aquí queremos presentar las distancias que se ven no solo en Colombia, sino son distancias conocidas mundialmente. Empecemos por las clasificatorias, que son 40 kilómetros, que es mínimo un vet gate, e inspección final, que son 2 etapas. 60 kilómetros, que también es mínimo un vet gate, e inspección final, que también son 2 etapas. 80 kilómetros, que es mínimo 2 vet gates más inspección final, 3 etapas. Y después pasamos ya a las distancias internacionales, que son 100 kilómetros, una estrella, mínimo 2 vet gates, inspección final, 3 etapas. 120 kilómetros, 2 estrellas, mínimo 3 vet gates más inspección final, que son 4. Y 160, la distancia más larga, 5 vet gates, inspección final, que son 6 etapas. Siempre tenemos que ver que la parte más exigente del recorrido debe estar al principio de la competencia, también los tramos más largos deben ser al principio, y que el lugar de la llegada debe ser una recta o un espacio largo y ancho para que los caballos puedan cruzarse libremente, y en el caso de que se diera un pique, pues que no sea una situación peligrosa tanto para los jinetes como para los caballos. Entonces, el bedgate y los tiempos de recuperación. Entonces, es importante saber que bedgate está compuesto por 3 partes: la zona de recuperación, que es la zona de enfriamiento del caballo; la zona de inspección veterinaria, que es donde nos chequean los veterinarios los caballos; y la zona de descanso obligatorio, que es donde normalmente ponemos pues, las carpas, y están los equipos de tierra, que es donde está el hold time. Lo primero que ocurre al llegar al bedgate es que nos toman el tiempo en la zona de llegada. Luego enfriamos al caballo y es importante, cuando vayamos a entrar a la inspección veterinaria, entrar decididos, con un paso constante y avanzando directamente hacia el veterinario. O sea, una vez uno ya está ahí adentro, no puede salir, no puede frenarse, tiene que pues, avanzar tranquilamente hacia el veterinario. En esa zona del veterinario, no más de 3 personas pueden acompañar al caballo en esa área, salvo en campeonatos y internacionales en donde el veterinario y el jefe de equipo pueden estar en ese recinto, pues informando su presencia al presidente del jurado. Esto es una cosa pues que solo les voy a mencionar. Es muy probable que con los protocolos pues que nos va a tocar adaptar al COVID, esto se vea pues totalmente cambiado. Como hemos visto en el mundo, solo una persona puede entrar al chequeo veterinario con el caballo y con la mascarilla. Entonces, pues, pero en el reglamento a largo plazo, pues lo normal es que solo un máximo de 3 personas puedan estar adentro del bedgate con el caballo. Aquí vemos un caballo en la zona de toma de pulso, y aquí empiezan los cambios grandes de este año. Pero empecemos por esto, que el ritmo cardíaco es el primer parámetro a ser examinado y registrado durante la inspección. Es esencial porque así los veterinarios pueden empezar a ver y pensar si el caballo está bien o no para continuar. Por parte del jinete, el jinete debe tener su caballo bien entrenado, enseñado, para que se quede muy tranquilo en la zona de chequeo veterinario, ya que si un caballo no se comporta bien o no deja medirse el pulso, no deja revisarse, un veterinario podría llegar a descalificarlo. Así que es muy importante que en la zona de chequeo veterinario el caballo sí sepa comportarse bien, o sino que el jinete sepa controlarlo.
Y aquí el primer cambio muy grande es que en las carreras de distancia 60 kilómetros o más, el pulso en números se mantiene igual, son 64 pulsaciones por minuto, pero son en 15 minutos entre tramos y 20 minutos al finalizar. Y para las distancias de 20 y 40 kilómetros son 60 pulsaciones por minuto, ese es un cambio muy grande, en 15 minutos entre tramos y 20 al finalizar. Así que toca tenerlo muy en cuenta a la hora de correr, porque entre 64 y 60 pulsaciones por minuto realmente es un cambio grande para los caballos, y más en un terreno montañoso como es el que tenemos aquí en Colombia. Bueno, otras de las cosas que van a revisar los veterinarios es la reinspección del ritmo cardíaco. Este es otro de los cambios que se introdujo en el reglamento, y es que si en cualquiera de las etapas después de la mitad de la competencia, es decir, en la segunda etapa después de 40 kilómetros, segunda etapa después de 60 kilómetros, en la mayoría de las categorías después de la segunda etapa en adelante, un caballo es presentado y tiene más de 68 pulsaciones por minuto, tiene que tener una reinspección obligatoria antes de salir a la siguiente tramo. Entonces, pues, aunque es muy poco probable que uno entre al chequeo veterinario por encima de 68 pulsaciones, pues uno siempre se está cuidando. Si el caballo llega a estar en 68 pulsaciones y ya pasó la primera etapa, el veterinario está obligado a solicitarle un chequeo obligatorio a ese caballo antes de salir al siguiente tramo para revisarle el ritmo cardíaco. Otras de las cosas que revisa el veterinario es el estatus metabólico, que está compuesto pues, por mucosas, llenado capilar, hidratación, actividad intestinal, el índice de recuperación cardíaca. Si por alguna de estas cosas o lesiones en tejidos blandos, el caballo no está en condiciones de seguir, pues es eliminado, o también se puede pedir una votación de 3 veterinarios que comunicarán directamente su voto al jurado por pasa o pierde, a ver si el caballo puede continuar. En el VetGate también se van a revisar los andares del caballo, que es la línea de trote en el chequeo veterinario, y ahí los veterinarios siempre miran si el caballo sí está apto para continuar o si sufrió alguna lesión durante el recorrido. El trote se puede revisar máximo 3 veces por la comisión veterinaria, porque si un veterinario no está seguro de su decisión o no está seguro si lo está viendo bien o mal, puede pedir una revisión por la comisión veterinaria. También el tema de dolor, laceración y heridas, los veterinarios siempre lo revisan. También a veces pasa que a alguien en los días de entreno le pasó que el caballo se rozó con algo. Si uno lo informa al principio, los veterinarios revisan si tiene dolor o no. Si no tiene dolor, siempre van a estar pendientes de ese punto durante la carrera, así que también es un punto importante a tener en cuenta. Y si es una cosa que aparece durante la carrera, dependiendo de la gravedad, también puede significar descalificación. Y bueno, la inspección final es la inspección que se hace una vez el caballo cruza la línea de llegada de la competencia, después de la recuperación. Esa es la inspección que solo se puede realizar una vez y debe ser vista siempre por una comisión veterinaria de mínimo 3 miembros de la comisión. En esta inspección el caballo debe estar en pulsaciones correctas, no puede volver a salir y volver a entrar como en las otras inspecciones que tiene una opción. En esta tiene que estar correctas las pulsaciones. Y acá queremos hacer una aclaración entre reinspecciones obligatorias y reinspecciones solicitadas, en donde las reinspecciones obligatorias son las que ya están predeterminadas, que normalmente están en las bases que se envían antes de la carrera y son en las competencias de larga distancia impuestas en las últimas etapas, o como en el nuevo reglamento para los caballos que tienen más de 68 pulsaciones después de alguna etapa. Mientras que las reinspecciones solicitadas se le pueden hacer a algún caballo puntual que algún miembro de la comisión veterinaria no vea bien
y quiera estar seguro antes de que vuelva a salir a la siguiente etapa. Aquí el peso, una novedad para este año que viene impuesta desde la FEI, que se está aplicando en el reglamento nacional, es que va a haber un peso mínimo para jinetes menores y juveniles, los Young Riders. Y también hay algunos ajustes que no estaban muy claros los años anteriores para los jinetes mayores. Para los jinetes mayores van a quedar para los eventos de 4 y 3 estrellas en 75 kilogramos, mientras que para eventos 2, 2 estrellas, 1 estrella y el 80 kilómetros nacional será de 70 kilogramos. El peso mínimo para jinetes juveniles en todos los eventos de distancias internacionales será de 60 kilogramos. Y no hay peso mínimo para jinetes menores ni juveniles para eventos de 20, 40 o 60. Y cuando se requiere el peso mínimo, el control siempre se realiza antes de la largada de las carreras y cuando sea aplicable durante la carrera, al azar durante el recorrido. Así que los jinetes deben saber muy bien su peso, qué equipo necesitan para lograr ese peso, porque si uno llega por debajo del peso requerido, es descalificado. Y los jinetes se deben de pesar con todo el equipo de montar, excluida la cabezada. Y eso pues toca mantenerlo durante la carrera. Y es el pelero, la silla con los estribos, puede ser la pechera, pero entonces uno debe mantener todo eso durante la carrera. También puede ser, digamos, si uno sabe que da 75 kilogramos para los eventos de 2, 1 y 80 kilómetros nacional, y durante la carrera decide, pues ahora voy a ir sin pechera y sin pechera sé que doy 73. Eso sí es posible, pero si uno da justo los 70 o 70 y medio, sabe que no se puede descuidar con nada porque es pena de descalificación. Bueno, acá queremos recalcar los puntos de asistencia y juego limpio que están dentro del reglamento. Entonces, es importante que en el reglamento, en el recorrido, una vez el binomio ha tomado la partida, ninguna persona distinta al jinete puede montar, conducir o cabrestear al caballo. Un jinete puede llevar a su caballo de cabresto en cualquier momento de la pista, siempre y cuando cruce la línea de salida al principio del día y la línea de llegada al final del día, montado en su caballo, si no será descalificado. Un jinete puede ser asistido durante la competencia si se cae y es separado el caballo, si se le cae una herradura o si pierde alguna parte de su equipo, es decir, si se le cae un estribo o una casquera. En esos momentos puede ser asistido. Los competidores tienen que tener acceso al agua por lo menos cada 10 kilómetros durante el recorrido. Las bases técnicas de cada carrera deben especificar muy bien dónde se permite la asistencia en los bed gates y en la pista durante el evento. Así que tanto en la zona de la carrera, en la base de la carrera, es importante que las bases técnicas lo indiquen, como en la pista afuera durante el evento. La asistencia prohibida es toda asistencia exterior bajo pena de descalificación, salvo la que hemos indicado anteriormente. En general, las actividades prohibidas son las que vamos a enumerar a continuación. El primer punto es ser seguido, perseguido o acompañado en cualquier parte del recorrido por alguna bicicleta, peatón o binomio que no esté en la competencia. Los jinetes no pueden recibir ayuda en ningún lugar de la pista que no esté designado para eso. Es decir, ningún lugar que no esté marcado en la base como punto de asistencia, no puede haber nadie dándole ayuda al binomio. No pueden aceptar ayuda de nadie que no esté autorizado para proveerlo. No pueden ser seguidos, acompañados o precedidos en cualquier parte de la pista por un vehículo que no esté autorizado. En esto pues queremos ser muy enfáticas y es que los carros de asistencia que van a asistirnos en las competencias normalmente llegan al punto de asistencia donde están los puntos de agua y ahí es el lugar de asistir. No pueden estar por otras partes de los recorridos acompañando a los jinetes al lado, salvo en los casos que ya mencionamos de si el jinete se cae o pierde alguna parte de su equipo, una herradura, pero no deben ir carros al lado de los jinetes en ningún otro momento. No pueden tener a nadie para usar al caballo para que el caballo trote mejor en el bedgate ni en ninguna otra parte de la pista. No pueden cortar alambres ni desmantelar ninguna parte para despejar el camino.
y no pueden recibir ayuda de terceros en ningún momento para darse ventaja durante la competencia. Durante la competencia no puede administrarse ningún tratamiento veterinario que sea distinto al de la comisión veterinaria o que sea designado por escrito por la comisión veterinaria. Que el tratamiento autorizado no afecta la clasificación del caballo. Y aquí también hay dos puntos, que no solo los caballos pueden pasar por el examen de doping, también afecta a los jinetes, y para los jinetes está prohibido utilizar cualquier producto estimulante o tranquilizante determinado en las listas de sustancias prohibidas por las bases, antes o durante el desarrollo de una competencia. Y para los caballos está prohibido administrar cualquier sustancia estimulante, tranquilizante o antiinflamatoria antes o durante el desarrollo de una competencia. Que el incumplimiento de estas reglas pues se ve visto con una pena, una sanción para el jinete, caballo y el propietario de caballo. Y aquí es muy importante también ver eso de antes de las carreras. Digamos, en los entrenamientos a un caballo le empezó a doler el dorso por la silla o se peló con una casquera, cualquier cosa, unos días antes, incluso con una crema que se le aplique en el dorso para relajar los músculos, todo eso sí puede salir en un examen del doping. Así que es súper importante asegurarse de que el caballo vaya limpio a las carreras. Bueno, la marcación del recorrido, entonces las señales y banderas siempre tienen que mostrar la dirección general a seguir, y siempre que haya pues una bifurcación en el camino deben marcar el camino que tienen que seguir los competidores, y tienen que poderla reconocer a suficiente distancia para no perder el tiempo. Si en algún momento hay un atajo o algo, tienen que poner un comisario para controlar que se respete la zona de paso obligatorio, y cualquier error de recorrido debe corregirse desde el lugar donde se comenzó bajo pena de eliminación. Ahí vemos ejemplos de marcación en la pista y pasamos al cronometraje. La prueba siempre empieza desde que se da la salida oficial. No es así que si uno sale un poquito después, dentro de los 15 minutos, se le va a medir desde ese momento. Siempre es en el instante de la hora oficial de la salida. Y la llegada en las competencias de una estrella más y en Nacional 80 libre también, es hasta el momento en el que es a metros y pasa de cuestiones por la línea de llegada segundo, pero su caballo recupera más rápido y ahí es cuando puede ganar la carrera por pulso. Así que en todas las competencias hacia un nivel más alto, digámoslo así, todas son de ganar por pulso, llamémoslo así. Así que da igual si uno llega primero o segundo en un pique a la zona de llegada, si el caballo del que llega segundo se recupera más rápido. Así que eso sí es muy importante en esas competencias. Acá en calificación les vamos a mostrar las distancias, la velocidad, la edad, los códigos de descalificación y pues el escalafón nacional. En calificación empezamos por 20 kilómetros, que son distancia de entre 20 y 39 kilómetros, y son carreras promocionales. Si alguien quiere venir a probar algún caballo, ver si le gusta este deporte o no, conocer un poquito cómo es la dinámica, esa es la categoría. Después sigue 40, que es entre 40 y 59 kilómetros, y puede ser promocional o habilitadora, y la habilitadora debe ser a menos de 16 kilómetros por hora. Y ese tiempo se mide por tramo. Y como dijimos antes, es mientras uno está afuera. Así que tal como uno pasa por la línea de llegada, ahí se cuenta el promedio de velocidad. Y para las habilitadoras toca estar federado como binomio.
Después siguen las 60 kilómetros, que son entre 60 y 79 kilómetros, pueden ser promocionales, que son abiertas a todo el mundo, o habilitadoras, también a menos de 16 kilómetros por hora. Y para participar en esta distancia, sea promocional o habilitadora, se necesita una competencia de 40 kilómetros, acabada satisfactoriamente antes de tomar la salida en 60 kilómetros. Seguimos con 80 kilómetros, que son entre 80 y 100 kilómetros, y son habilitadoras a menos de 16 kilómetros por hora, y se necesita al menos 2 competencias de 40 kilómetros o una de 40 y una de 60 kilómetros, y todas estas a menos de 16 kilómetros por hora. Y si uno no hace este paso de 2 carreras de 80 kilómetros a menos de 16 kilómetros por hora, no puede pasar a ya competir en 80 kilómetros nacional de velocidad libre. Para esta sí se necesita todo el proceso anterior de calificación y las 2 carreras de 80 kilómetros a menos de 16 kilómetros por hora. Después pasamos a lo que es una estrella, que es una distancia nueva también que pues viene dictada por la FEI, que es una categoría nueva. Son competencias de entre 100 y 119 kilómetros en un solo día, y para esta se necesita 2 competencias de 80 kilómetros a menos de 16 kilómetros por hora, así que las 2 80 kilómetros habilitadoras. Seguimos con 2 estrellas, que son competencias entre 120 y 139 kilómetros en un solo día, o pueden ser 2 días en 70 o 89 kilómetros en cada uno de los 2 días. Y para esta también un proceso de calificación nuevo que dicta la FEI es que para seguir en 2 estrellas se necesita acabar 2 de 3 carreras consecutivas de una estrella. Así que digamos, ejemplo, acabamos la primera de una estrella, la segunda de una estrella, listo, ya quedamos para ir a 2 estrellas. Acabamos la primera, la segunda no, y la tercera sí, también nos cuenta. La primera no la acabamos y las siguientes 2 sí, también nos cuenta, pero digamos, el ejemplo trágico, primera la acabamos y las otras 2 no, otra vez toca empezar el proceso de 3 carreras, ya la primera no nos cuenta, así que toca ir con mucha cabeza porque si no uno empieza a perder las carreras que ya acabó. Así que eso es súper importante. Y la última son 3 estrellas, entre 140 y 160 kilómetros en un día, o 90 a 100 kilómetros en 2 días, o 70 a 80 kilómetros en 3 días. También esas distancias son para cada uno de los 2 días. Se necesita, igual como en la anterior, acabar 2 de 3 carreras consecutivas de 2 estrellas, y una de ellas como binomio. Ya no es como antes, que un jinete que esté calificado a hacer 3 estrellas y un caballo que está calificado para 3 estrellas se encuentran en una carrera y corren la competencia de 3 estrellas. Ahora cualquier jinete que no sea jinete élite necesita acabar una competencia de 2 estrellas como binomio antes de poder competir en 3 estrellas. Eso también es un cambio muy grande que está vigente a partir de este año. Bueno, y este es otro cambio muy importante con respecto a la velocidad de los 16 kilómetros por hora y en las competencias habilitadoras que no se había tenido en cuenta antes y que la FEI lo empieza a tener en cuenta desde este año y nosotros tenemos que empezar a tenerlo en cuenta. Por si la FEI revisa nuestro proceso de habilitación, tienen que estar homologadas las carreras, y es que en las competencias habilitadoras la velocidad se calculará por tramo, es decir, desde la línea de salida hasta la línea de llegada. Ahí se van a medir los 16 kilómetros por hora, y si en cualquier tramo de la prueba el binomio que está habilitando se excede la velocidad límite, será descalificado. Es decir, si ustedes están haciendo una carrera de 40 kilómetros habilitadora para subir al siguiente nivel de hacer los 80 kilómetros habilitadores y hacen la primera etapa de 20 kilómetros a más de 16 kilómetros por hora, quedan eliminados. No pueden hacer la siguiente etapa de la competencia. No se va a medir por promedio, sino se va a medir por tramos. Entonces, en todo el proceso habilitador hay que ser muy cuidadoso para cumplir con los 16 kilómetros por hora
de velocidad máxima por tramo y no por promedio, porque si no vas a ser eliminado en las competencias de 40, de 60 y de 80 kilómetros habilitadoras. Entonces, para llegar al proceso de 80 kilómetros y de una estrella, las primeras dos carreras de 80 kilómetros tienen que ser habilitadoras. Entonces, también, si en cualquiera de las etapas haces la primera etapa menos de 16, pero en la segunda etapa te excedes de 16 kilómetros, quedas eliminado, no puedes hacer la tercera etapa. La edad, ahí se ha visto algo afectada en el tema de los caballos. En el tema de los jinetes tenemos menores que son de 9 a 14 años, juvenil que es de 14 a 21 años y mayores de 21 años o más. Y aquí, si un menor en su año, que ya tiene 14 años, decide pasar a juvenil, debe quedarse el resto del tiempo de la temporada en la categoría mayor de juvenil. Y también jinetes con edad inferior a 12 años deben ir siempre acompañados en todo momento por un adulto responsable y que debe registrarse previamente como el acompañante de ese menor y deben realizar toda la competencia juntos. Y también, bueno, importante, jinete juvenil puede ser o puede competir como un mayor siempre y cuando cumpla con el requisito de peso. Y para los caballos, ahora queda 20, 40 y 60 kilómetros en 5 años, 80 y 100 kilómetros, que es la de una estrella 6 años, 120, 7 años y 160, 8 años. Y para todo el tema de campeonatos, el caballo debe tener un año adicional a los que son requeridos. Digamos que es un campeonato de 120 kilómetros, el caballo debe tener 8 años. O si es un campeonato de 80 o 100 kilómetros, que también a veces los hay, debe ser un caballo de 7 años. Y para 160 debe ser un caballo de 9 años. Bueno, aquí les presentamos los códigos de descalificación, que si bien los manejan los veterinarios, nosotros los estamos viendo en las tarjetas veterinarias al final del día, si quedamos eliminados, y sobre todo en el archivo de Excel que nos envían con los resultados. Entonces, pues es importante conocerlos. La mayoría son tomados del reglamento FEI, que no está de mal que igual le echen una mirada, porque si bien nos basamos en el nacional, todo lo que no es nacional se basa en el reglamento FEI. Entonces, WD, que es with Pro, y es que el binomio no se presentó a la salida, o sea, no llegó ni siquiera al vet check, pero sí se inscribió a la competencia. RET, que es retirement, y es que el binomio decide no continuar en la competencia. DSQ, disqualified, que es descalificado por incumplir una o varias reglas. FNR, es finish not ranked, es que no recibe el puesto. Esto puede ocurrir cuando hace un error en el recorrido que logra completar los kilómetros requeridos, pero pues no de la manera correcta. Luego pues están los FTQ, que son fail to qualify. Está SP, que es velocidad, pues por speed, que se excede la velocidad. GA, que es irregular gait, por cojera. ME, metabolic, pues metabólico. MI es minor injury, que es una lesión leve. Luego empiezan a sumarse, digamos, los códigos. Es SI, muscu, que es serious injury, más pues, más una lesión musculoesquelética, que eso puede ser como una fractura o una ruptura de tendón. SI más metabólico, esa es una lesión seria metabólica. Se ve mucho en el síndrome del caballo exhausto, que son caballos que incluso después de enfriar y enfriar todavía no bajan las pulsaciones. CI, que es lesión catastrófica. OT es overtime, fuera del tiempo. Y FTC es que failed to complete, y es que no logró completar. Es decir, que llega al vet check, pero no completó la etapa. Sobre todo cuando se retira de la competencia o cuando acaba la competencia pero no recibe puesto, o en cualquiera de las instancias que por alguna razón deciden irse de la competencia o salirse de la competencia, siempre es importante pasar por el vet check. O sea, si ustedes se inscriben a la competencia,
quedan en el registro de la competencia y no se pueden ir porque se aburrieron o llovió, o se cansaron o a su caballo perdió una herradura sin pasar por el vet-check. Los veterinarios tienen que revisar siempre cómo está su caballo antes de irse. Entonces, pues esto es muy importante que siempre lo tengan en cuenta, que así decían retirarse o decían irse, su caballo siempre tiene que pasar por el chequeo veterinario para que ellos les den la salida y pues quede registrado en la tarjeta que se retiraron o que, pues, o que se están yendo, pero no se pueden simplemente ir una vez ya se quedaron registrados en la competencia de inscritos. Sí, ahí también en lo de retirado, digamos que uno llega después de la mitad de la carrera y hay un primer chequeo veterinario y hay un rechequeo obligatorio impuesto por la carrera. Uno puede pasar el primero y entre medio uno empieza a ver que capaz el caballo no está del todo bien y no quiere seguir. Uno no se puede retirar antes de pasar el rechequeo. Eso también es muy importante. No es así que después del primer chequeo uno dice, no, ahora me retiro. Igual toca pasar el segundo chequeo veterinario si es impuesto por las reglas de la carrera. Aquí vemos el escalafón nacional, que cambió este año un poquito ya que hay la nueva categoría de una estrella de 100 kilómetros y, y, y este año va a quedar así. Y el escalafón nacional es solo para jinetes federados. Y hay unas reglas aquí que es que todo jinete y caballo que finalice pues tiene su puntaje por la categoría según esa tabla, pero también dependiendo de la cantidad de jinetes que participan en la categoría, hay unos bonos para los jinetes. Así que si hay 15 personas y uno llega primero, pues 15 menos, ¿cómo era? No, 15 más menos 1, más 1, son 15 puntos. Pero si uno llega en la última posición, es 15 menos 15 más 1 y solo recibe un punto de bono. Eso es como más o menos funciona el escalafón nacional, solo para jinetes federados. Exacto. Y lo importante pues es que este año, hasta el año pasado 40 y 60 recibían el mismo puntaje, este año pues empiezan a recibir puntaje diferente. Y bueno, en este momento les acabo de abrir el chat por si quieren empezar a hacernos preguntas. El reglamento completo está ya en la página de la federación. La página de la federación está siendo, digamos, remodelada, pero apenas se meten ahorita, está en noticias, dice reglamento de enduro, con fecha de hoy. Y si no, le pueden solicitar a info@fedecuestre.com y Marcela muy amablemente se los envía. Y pues ahí ya en el chat, si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre los cambios de reglamento, pues les ayudamos. Gracias, Juan Guillermo. Sí, muchas gracias. Esperamos a ver si hay alguna pregunta de alguien valiente. Vale, importante que todo el proceso de calificación, aquí pregunta Claudia, digamos que la FEI requiere, si uno está pensando en subir a la FEI, tanto la FEI como el esquema nacional, requiere que las carreras calificatorias, que son las de 40 y 80 kilómetros, que también existe la de 60, se realicen en máximo 24 meses y mínimo 12 meses, así que uno no lo puede acabar en menos de un año y tiene que acabarlo en menos de 2 años. Y cuando uno acaba ese proceso, tiene 6 meses para realizar la primera, una estrella por la FEI.
Así que, digamos, uno acaba el proceso de calificación, pero después durante 6 meses no toma la salida en una competencia de una estrella FEI, tiene que volver a realizar todo el proceso. Y digamos que después de una estrella, 2 estrellas, lo de 2 carreras consecutivas, 2 de 3, para eso uno tiene el periodo de calificación del caballo, y en la FEI esos son 2 años siempre por cada categoría. Si al cabo de 2 años el caballo no lo acaba, tiene que volver a realizar el proceso. Digamos que si ya está en 2 estrellas, cae un nivel, pero si no ha hecho una estrella, tiene que volver a hacer todo el proceso nacional. La pregunta de si hay alguna sanción por llevarse el caballo o retirarlo sin pasar por la inspección veterinaria. No estaría segura de la respuesta, pero ya lo consulté con una veterinaria, ya les contesto. A la pregunta de Walek, que no estoy segura quién sea, perdón, ¿en qué etapas puedo llegar con el caballo de cabestro? En cualquiera de las etapas intermedias puedes llegar con el caballo de cabestro, menos en la última etapa, o sea, en la meta tienes que llegar montado. Igual puedes salir en las etapas intermedias con el caballo de cabestro, pero en la salida, o sea, en la primera largada, tienes que salir montado. Sí, ahí veo a René preguntando por las salidas en masa, digamos, o en grupos de A5 binomios. Digamos que aquí no estamos viendo nada del tema coronavirus. En el reglamento nacional, salida en masa es que todos los competidores salen a la vez. Ya cuando en algún momento aprueben las carreras y si son con algún reglamento específico por el coronavirus, ya se vería en qué forma se hace la salida. Exacto. Alejo Cortés, un jinete puede ayudar a otro jinete. Si un jinete se cae, o sea, un jinete puede ayudar a otro siempre y cuando esté en alguno de los momentos donde dijimos que la asistencia era necesaria. Si se cae, si tiene algún problema con su equipo de la silla, la cincha, el estribo, en esos momentos pues creo que se pueden ayudar, o si están en un punto de asistencia y alguno no se va a bajar para pasar la esponja, no deberían tener ningún problema. Si es que el caballo no le quiere andar y tocas, no sé, asusarlo para que ande, pues no se puede ayudar un jinete a otro jinete. Ahí veo a Laura que si la categoría de 40 kilómetros para mayores quedó con peso mínimo de 70 kilogramos. No, a no ser que el comité organizador lo requiera, pero aquí en Colombia normalmente los organizadores no requieren peso mínimo, sino es para 80 kilómetros. Las otras categorías de 60 para abajo normalmente no tienen el peso mínimo. Y el acompañante de un niño o niña menor de 12 años puede competir o debe estar exclusivamente inscrito como acompañante. Ahí digamos que sí, porque tiene que estar inscrito, pero deben ir juntos los dos. No es así que uno se vaya por delante y deje al menor atrás. Así que sí está compitiendo, pero van juntos a toda hora. Sí, o sea, si está, digamos, igual inscrito en la federación, el acompañante puede tener posición, sí puede tener posición porque está inscrito, pero no puede abandonar al niño porque quiere ganar o porque quiere pasar a otro competidor. Y la siguiente pregunta es que si queda descalificado el acompañante, ¿puede ser reemplazado? Sí, de hecho tiene que ser reemplazado. O sea, el niño de 12 años no podría salir a la siguiente etapa solo, entonces pues tendría que buscar a alguien que pueda acompañarlo en ese momento, pues para que la persona de 12 años no salga sola en esa etapa. A ver, ahí vemos cómo incentivar o educar a los participantes para correr y clasificarse, habilitarse para las distancias que ya son consideradas competencia. O sea, diferenciar las pruebas cortas de clasificación a las que ya serían competencias como tal. Aquí en Colombia sabemos que las distancias se hacen duras para todos, pero como dicen en Estados Unidos, en Europa, el enduro empieza en 80 kilómetros. Y supongo ahora que la FEI ya cambió lo de una estrella de 80 a 100, van a empezar a decir que el enduro empieza en 100 kilómetros. Así que aquí sí motivamos a todos a que
poco a poco vayan subiendo de distancia, aunque pues, sabemos que aquí en Colombia el piso es muy duro, los decibeles son muy duros, pero se puede hacer. Así que motivación para todos. Diego nos hace una aclaración sobre los códigos de eliminación. Entonces, que sí, o pues FTQ overtime es fuera de tiempo, no es para el que se demore recuperando, porque el que se demora recuperando es porque el caballo tiene un problema metabólico, sino porque no logró completar el tramo en el tiempo necesario. Sí, digamos en las carreras FEI siempre toca indicar una velocidad promedio o un tiempo mínimo de completar toda la competencia, así que ahí es donde más que nada se aplica ese código. La única distancia que necesita 60 pulsaciones en el chequeo veterinario es 40 kilómetros. No, 20 y 40 kilómetros quedaron con 60 pulsaciones. Ya se los muestro acá. Entonces, 20 y 40 kilómetros quedaron con 60 pulsaciones en 15 minutos entre tramo y 20 minutos al finalizar. Y 60, 80, una estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, quedaron con 60 pulsaciones por minuto en 15 minutos entre tramos y 20 minutos al finalizar las distancias. Hay dos menores de 12 años que van juntas. ¿Pueden ir con un solo adulto acompañante o hasta cuántos menores pueden ir con un solo adulto acompañante? Esto, de lo que yo sé, el reglamento nacional no lo acaba de especificar. No sé si María... No, ¿tienes? yo tampoco. O sea, ahí sí nos tocaría darle voz a alguien de la comisión técnica que nos pueda solucionar eso. Yo no le vería, pues, o sea, yo diría que máximo de 2 menores de 12 por un adulto, pero si quieren ya le doy voz a alguien de la comisión que nos ayude con eso. Sí, ahí veo a Camilo, ya te explicó el tema de 68 pulsaciones por minuto. Digamos, estás en 80 kilómetros. Normalmente en 80 kilómetros, pues sí hay la reinspección obligatoria después del segundo tramo, pero si no la hay, y digamos que el segundo tramo ya es la mitad de la competencia, si tú entras y tu caballo está en la primera entrada al chequeo veterinario, le miden el pulso y te dan un penalti porque estás por encima de 68 del tiempo que puedes salir, volver a enfriar y entrar, ahí digamos que ellos te deben pedir la reinspección. Es en la primera entrada entre tramos, si el caballo pulsa eso. No sé si ahí quedó claro. Y también creo que una cosa que no hemos recalcado, en las competencias entre los tramos, uno puede entrar a pulsar 2 veces. Uno está enfriando y dice, vale, el caballo está listo. Entra, miden el pulso y resulta que no está listo. Uno puede salir, seguir enfriando y entrar por segunda vez. Si en la segunda vez no está listo, ya uno está fuera. Pero uno entre tramos tiene esa posibilidad, mientras que al final es solo una posibilidad. Así que uno se tiene que asegurar de estar muy bien ya preparado y listo y en pulsaciones bajas para entrar, porque si uno en la última inspección veterinaria llega y el caballo está por encima del pulso requerido, ahí es descalificación. Juan Guillermo, para aclarar la velocidad máxima de las pruebas habilitadoras, los 16 kilómetros van de salida a meta del tramo, no incluyen el tiempo de recuperación, ¿cierto? No, este es un nuevo cambio en este año con base a uno del reglamento FEI, y es que la velocidad se va a medir por tramo y no por promedio, y se calcula sin incluir el tiempo de recuperación y de descanso, es decir, se mide por tramo y no por etapa. Y sí, en la carrera que tuvimos bastantes dudas al respecto fue en Valle Verde porque los jueces internacionales ya estaban implementando el reglamento internacional FEI y nosotros todavía no, pero ya con este nuevo reglamento pues todos lo tenemos que tener claro que es por tramo y que además si se excede la velocidad en un tramo se elimina al binomio que está habilitando. O sea, no es como que, ay, terminé la carrera, la hice a más de 16, simplemente no me vale para habilitar. No, no habilitaste en la primera etapa, quedas eliminado.
Juan Luis y Claudia, este reglamento de los menores es de la comisión, pues, es el reglamento y el reglamento lo hace la comisión técnica, no depende de las bases. Aquí le consulté a una persona y me dice que está de acuerdo en que sean máximo 2 niños menores de 12 por un acompañante. Y lo que dice la persona de la federación es cierto, y es que si un menor recupera primero que el segundo, pues entonces el segundo tendría que terminar pues, esperando al otro. Sí, irían en un grupo de 3 si son 2 menores y un mayor acompañándolos. ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí. Sí. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Que si un caballo se va a retirar y se va sin pasar por el chequeo veterinario, que si hay alguna sanción para ese jinete o ese caballo. Sí, yo creo que ahí va la tarjeta amarilla que ustedes estaban hablando del reglamento. Ok. O sea, ahí la comisión debería decir qué sanción tiene, pero es igual de grave a como si le dieran asistencia en un sitio que no está permitido o algo así. O sea, probablemente tiene que ir a su tarjeta. Okay. ¿Me silencian otra vez o qué? Ya, tranquilo, tranquilo. Silenciar, no, es que puedo decir alguna grosería. Diego dice que para eso hay que remitirse al reglamento FEI, donde creo que sí está especificado. Sí, ahí pues podemos recordar que cualquier cosa que no se pueda encontrar en el reglamento nacional toca remitirse al reglamento FEI. Siempre funciona así. Y el reglamento FEI sí usa mucho las tarjetas amarillas Mm. para múltiples sanciones. O sea, digamos, si ustedes están entrando al chequeo veterinario y dudan un segundito en caminar hacia el veterinario pero ya entraron, tarjeta amarilla. Sí. O sea, el reglamento FEI es muy exigente con las tarjetas amarillas. Como también con los puntos Negativos. como los penaltis, los puntos negativos por distintas descalificaciones, que son acumulativos o si uno se sobrepasa de muchos, pues tiene un tiempo de suspensión, o si no sigue teniendo más, pues digamos que desaparecen. Sí, miren, acá en el reglamento FEI, digamos, dice que un caballo que no se presenta al chequeo veterinario cuando se vaya a retirar voluntariamente de la competencia, tiene una tarjeta amarilla y una imposición de estar por fuera de la competencia por 60 días y unos puntos de penalización. Eso es en el reglamento FEI en el artículo 810.1. Entonces, sí hay una penalización si el caballo se va de la competencia sin pasar por el chequeo veterinario. ¿No hay más preguntas? Creo que ya acabaron. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Marcelina. Muchas gracias, María. Gracias a Anthony también por su colaboración.